Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el concepto de mol. El concepto de mol tiene una definición por libro muy intrincada. Entonces vamos a ir directamente a lo práctico para que puedan entender fácilmente en poco tiempo. El mol se usa muchísimo en química y lo que representa es una unidad, o sea, un número que representa una cantidad de partículas. Ustedes saben que en las partículas con las que trabajamos en química son partículas pequeñísimas. Entonces no podemos pesar partícula por partícula. La unidad que se usa para la unidad de masa de esas pequeñas partículas se llama UMA, unidad de masa atómica. Pero no hay balanza que las pueda pesar. Entonces, de manera práctica, se creó un número, lo creó Avogadro, se llama número Avogadro, donde el número ese es constante y ese número es representativo de cualquier tipo de partícula. Lo único que cuando lo mencionamos tenemos que aclarar qué partículas son. Entonces, para entenderlo bien podemos hacer una analogía con la docena. Cuando se dice docena, todos sabemos que estamos hablando de 12. Entonces, cuando hablamos de docena, estamos hablando de 12 cosas, que pueden ser facturas, caramelos, huevos, etc. Esto lo usamos a diario. ¿Qué pasa? Cada docena, al ser diferente, va a tener una masa diferente. O sea, no es lo mismo que pesemos una docena de facturas que pesemos una docena de caramelos. O sea, van a tener una masa distinta. Y lo mismo pasa con las distintas partículas que utilizamos en química. En el mol, entonces dijimos que ese número va a ser 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, es un número inmenso, porque, vuelvo a repetir, las partículas son muy pequeñas. ¿Cuáles son esas partículas? Moléculas, átomos, iones, partículas subatómicas. Entonces, esa manera nos permite, de manera práctica, poder hacer algunos cálculos y poder pesar. Por ejemplo, ustedes van a ver en la tabla periódica que debajo del símbolo hay un número que es la masa atómica. ¿Qué pasa? Ese número van a ver que en la tabla no tiene una unidad, no dice si es gramos, si es UMA. El número ese es relativo. Si nosotros, por ejemplo, vemos el hidrógeno, en la tabla periódica van a ver que tiene un número que es 1,00 y algo. Entonces, nosotros decimos que un mol de hidrógeno tiene una masa igual a 1 gramo. Porque estamos hablando de mol, por eso lo podemos tomar como gramo. En el caso del oxígeno, la masa es 16. Entonces decimos que un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. O sea, un mol de oxígeno. O sea que estamos hablando de todas esas cantidades de partículas juntas. ¿Esto qué me permite hacer? Me permite hacer un cálculo. O sea, fíjense, 1 gramo o 16 gramos ya son números aceptables para el uso práctico. Si nosotros tenemos la fórmula del agua, no sé si se ve ahí,
tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Si nosotros queremos calcular cuál es la masa de un mol de agua, tenemos 2 por 1 gramo y acá en el oxígeno 1 por 16 gramos, lo que nos va a dar 2 gramos más 16 gramos, o sea, un total de 18 gramos. Entonces, ese sería el cálculo de cuánto pesa un mol de agua.